Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a Ramón, a Irencitat, a la Fundación Tapies y a Laia y a todos los que me ayudaron a llegar aquí. Pues yo en realidad vengo a hablarles de lo que se ha hecho en Casa Vecina, no tanto como lo que hacemos en el espacio público, sino desde una fundación privada, cómo intentamos generar dominio público o proyectos que intenten hacer comunidades en plural o tejer cierto tipo de colaboraciones. Bueno, en el 2010 me invitan a colaborar en esta casa vecina que forma parte de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, que forma parte de la Fundación Carlos Slim, lo cual es todo un tema del cual no hablaré en este momento, pero que tiene implicaciones para quienes trabajamos ahí, que son armas de doble filo, que a veces representan, la mayoría de las veces representan como ciertos obstáculos a vencer, ¿no? O demasiadas explicaciones que dar. En realidad mi formación como curadora se hizo de la mano de Osvaldo Sánchez, quien a principios de los años 2000 me invita a vivir en la frontera México-Tijuana, en un proyecto que se llama Insight, donde justamente yo me enfrento en la práctica, después de mucha teoría, pero en la práctica, a esta cuestión de trabajar con comunidades y querer generar dominio público, trabajar con artistas en el espacio público. En el 2010, cuando entro a Casa Vecina, un poco justamente por este recorrido mío, lo que se me pide es que trabaje con la comunidad, ¿no? El espacio ya tenía 5 años, abierto al público, forma parte de todo un proceso de lo que muy elegantemente se le llama revitalización del espacio público, en el que en el año 2000 el gobierno de la Ciudad de México y muchos empresarios, algunos empresarios de la ciudad, entre ellos el señor Slim, ponen en marcha un plan para revitalizar la zona, lo cual implicaba comprar edificios abandonados y reformarlos, en algunos casos peatonalizar calles y demás, en la idea de volver a llevar vida joven al centro histórico de la Ciudad de México, que en los años 50 había sido un lugar lleno de estudiantes y de vida, puesto que la Universidad Nacional Autónoma de México estaba dividida en un montón de edificios en el centro histórico, pero cuando se mudan a CU, muy lejos del centro histórico, la vida ahí en esa zona de la ciudad pues se vuelve más que nada de comercio durante el día y de abandono durante la noche. Entonces, bueno, esta casa es uno de los inmuebles que se compran y que por aras del destino y por suerte para quienes trabajamos ahí, no se convierte en un negocio más de la inmobiliaria de este hombre, sino que deciden hacerlo un espacio cultural. Después de 5 años de estar operando en lo que sus primeros directores definían como una especie de carnaval en la que sucedían muchas cosas, les tocó vivir junto con los vecinos la peatonalización de la calle, de hacerse entender como un espacio que no era una guardería para las mamás de la zona, para que dejaran a sus hijos, que tampoco era un espacio solo de talleres y donde sucedían un montón de cosas. En el 2010 se me invita a, justo en un momento en el que estaba cerrada la casa por reformas físicas, pero también para realmente tratar de darle un perfil claro a la casa. Esto es un segundo, nada más para explicarles que realmente lo que yo empiezo a trabajar desde el 2011, que ya estoy ahí como directora, es tener 2 ejes de acción muy claros, que son el taller de microurbanismo y el estudio extendido. El estudio extendido es nuestro programa de residencias artísticas, y alrededor de esto un montón de proyectos de los cuales no me dará tiempo de hablar, pero intentaré hablarles de específicamente esos 2 ejes. Bueno, como vieron, ahí tenía un mapa de localización. Alrededor de Casa Vecina hay un montón de todavía pequeños comercios de locatarios que han resistido a todo este proyecto de revitalización. También hay negocios nuevos, tipo discotecas y restaurantes, hay hostales, y sobre todo hay muchísimo flujo tanto de vecinos y gente que habita la zona, muchos de ellos artistas, porque las rentas ahora son baratas y lo que se buscaba era justamente atraer esa población artística, estudiantes, etc., junto con los vecinos de la zona y mucho turismo.
Un poco desde hace 3 años lo que venimos haciendo con mucha paciencia y con muchos intentos y muchos momentos de prueba y error es transformar la casa no en un espacio de exhibición, sino en un espacio de trabajo, en un espacio como un punto de encuentro justamente para provocar conflicto, para provocar roces entre grupos heterogéneos y ver qué sale de ahí. Y proponer lo que nosotros llamamos experiencias creativas de conocimiento. Les voy a poner los ejemplos que me dé tiempo, con el tiempo que tengo, espero que es suficiente. Ella es Pauline Fondevila, una artista francesa radicada en Argentina, que invitamos a principios del 2011 a Casa Vecina. Lo que hacemos en el programa de residencias es invitar artistas a vivir 3 meses en un departamento que tenemos cerca de la casa, en este espacio, en esta esquina, con 2 calles peatonalizadas. Se les da un departamento para vivir, un espacio para trabajar, un monto de producción, que en este momento no tengo la conversión a euros, error mío, pero son 40,000 pesos de producción más honorarios, y se les produce un libro al final. Por supuesto, esto implica que solo podemos tener 3 al año. Solíamos tener 4, pero en realidad nos dimos cuenta que tener 3 hacía que las cosas salieran mejor hechas. Las residencias duran 3 meses, aunque en realidad muchas veces duran un poquito más, porque empiezan desde antes a trabajar los artísticos. Hay un gran monto de generosidad por parte de los artistas invitados en todo esto, con su tiempo y con sus propios recursos, aunque tenemos los recursos de honorarios y de producción y demás. Bueno, Pauline lo que hace básicamente es transformar la casa en una máquina de dibujar. La transforma toda la casa, este es el espacio de trabajo de la casa, la transforma en un taller de dibujo, pero justamente no para enseñar a la gente a dibujar, sino en esta idea de que sea un pretexto para el diálogo, para escucharnos, para escucharse todos, ¿no? Se inscribieron 80 personas a una serie de talleres que duraron 1 mes y medio, de los cuales llegaron al final 40, que ya es mucho. Entre niños, arquitectos que querían desaprender a dibujar, antropólogos, historiadores, bailarines, vecinas de la zona, mamás, etc. La idea de que Pauline tenía invitados, hablaban de el dibujo como estrategia para pensar, el dibujo a veces como herramienta o como fin en sí mismo, pero lo que sucedía era que se daban todos estos encuentros, todas estas conversaciones en la planta baja, en el taller de la casa, y en la planta alta se iban montando los trabajos y se iban generando esta especie de discusiones, retroalimentaciones entre todos ellos, que a lo largo de ese mes y medio y después otro mes y medio, o otro mes más o menos, de plantear una intervención, una supuesta exposición que terminó siendo un mural colectivo, generaron ellos una comunidad en la que algunos de ellos consiguieron trabajo a partir de ahí gracias a Pauline, que los contactó con alguna galería, otros aprendieron a colaborar juntos y hoy por hoy siguen colaborando, pero sobre todo dentro de Casa Vecina lo que realmente nos importaba era la posibilidad de convertir este espacio en una plataforma para generar esta experiencia colectiva, que por un momento cambiara la rutina de los involucrados. Hablo de esto un poco en la idea de intentar contestar qué podemos hacer desde la institución ante las preguntas que plantea Dispositivos Post. Realmente el equipo de trabajo de Casa Vecina lo que intentamos es contestar a todas estas preguntas trabajando, y hay mucho de trabajo intuitivo en todo esto, mucho de escuchar lo que se nos pide, lo que la gente viene a pedir a la casa. Esto tenía que ver con que muchos de los vecinos de la zona y de los próximos, no tan vecinos inmediatos, venían pidiendo talleres de dibujo, entonces quisimos ver la manera de ofrecer eso, pero ofreciendo algo más, ¿no? Paso rápidamente a hablar de este proyecto que se llama Rock and Roll, de un artista mexicano de Guadalajara, que se llama Adrián Sánchez Vará. Se llama Rock and Roll por una pirueta que hacen los skaters. Lo que hicimos en esta ocasión fue permitirle a Adrián trabajar con comunidades de skaters que no estaban cerca de Casa Vecina, sino justamente estaban por toda la Ciudad de México, y convertir a Casa Vecina como en el espacio de encuentro para estas comunidades, en muchos casos de ellos rivales, o sea, realmente hubo encuentros de rivales en Casa Vecina. En esta zona, que es el taller que se les da a los artistas dentro de Casa Vecina,
se montó una pista de medio tubo, una muy pequeñita, lo cual la hacía más difícil y más complicada, pero lo interesante era que todas las tardes, por las mañanas Adrián estaba ahí trabajando y por las tardes llegaban todos los skaters a patinar y se daban todos estos encuentros. Todas las actividades de Casa Vecina, por ser una fundación, son gratuitas. Como parte de la residencia, lo que le pedimos a los artistas es que tengan 2 o 3 momentos de lo que llamamos visibilidad del proyecto, ¿no? Que se pueden, y esas estrategias como justamente de ir tejiendo ciertos vínculos, y lo pueden hacer de la manera que ellos quieren. Una vez que les damos el recurso, nosotros servimos como una especie de guía y de asesor y de acompañamiento, pero ellos se hacen cargo del dinero como ellos quieren, nosotros no fiscalizamos nada. Y bueno, en el caso de Pauline es obvio que daba estos talleres de dibujo. En el caso de Adrián se dio un taller de fanzine y un taller de fotografía de skate. Fueron súper concurridos ambos talleres. Vuelvo a hablar de la generosidad de los 2 invitados que dieron los 2 cursos. Es increíble, son chicos que de ser skaters empezaron a ganarse la vida haciendo fanzines y haciendo foto, y fueron muy generosamente pasando todos estos conocimientos a todos los chicos que iban ahí a patinar. Este es el espacio de Casa Vecina, del taller transformado con esta rampa, y lo lindo era que todas las tardes sucedían este tipo de dinámicas. Los niños que muchas veces iban a Casa Vecina a tomar talleres o así, pues iban a calificar a los skaters, ¿no? O a dejarles notas de amor, o, ¿no? Porque pues este muchacho estaba bastante guapo y pues muchas niñas de aquí tenían un crush con él, ¿no? Y esto duró 1 mes y medio, ¿no? Obviamente aquí viene una de las grandes preguntas, estas elegantes, en las que, bueno, ¿y cómo podemos medir el éxito de esto? ¿Cuánto tiempo podemos mantenerlo? ¿Qué pasa cuando se los quitas, no? Entonces, un poco lo que intentamos de entrada siempre es hablar muy claramente con todos los involucrados, los artistas, etcétera, los colaboradores invitados, que esto tiene una temporalidad, ¿no? Esto tiene una fecha de caducidad, y lo que hacemos un poco es proponer este punto de encuentro, dar un cierto empujón para que se hagan ciertas cosas, pero después de eso no podemos, pues, seguir con esto, ¿no? Lo cual, ya verán, ahora traigo un caso que fue muy interesante, que tuvimos un problema bastante grave. Bueno, un poco la dinámica, lo que sucede hacia afuera de la casa, lo que sucede dentro de la casa. Para hacer este tipo de actividades tenemos que pedir unos permisos especiales que a veces no nos dan tiempo, igual y las hacemos, y lo peor que puede pasar es que nos pongan una multa. Hasta ahora nos hemos escapado de esto. En este caso en especial, nos dieron permiso de poner una rampa mucho más grande afuera de la Torre Latinoamericana, que es una torre muy alta que está en el centro de la Ciudad de México, en un atrio, en el atrio de San Francisco, que la Fundación del Centro Histórico, no Casa Vecina, usa para hacer exposiciones de artistas reconocidos mexicanos, y ponen las esculturas, quitan las esculturas. Y nosotros realmente lo que les planteábamos era: préstenos el espacio, déjenos poner una rampa, van a ver lo que va a suceder. Nos dejaron ponerlo 4 días y fue impactante. A mí me ayudó a cumplir con mi palomita de numeralia, porque una de las cosas que yo tengo que hacer con mis jefes es, pues, darles números, ¿no? 18,000 asistentes, 27,000 asistentes, cosa que pues en Casa Vecina no funciona, porque nosotros realmente apostamos por públicos más bien activos y concisos, y que tengan cierta permanencia, versus estos públicos masivos, que no es nuestra tirada, pero nos ayudan a tener el recurso para hacer el otro tipo de proyecto. Este es otro proyecto de mis favoritos, Radio Vecina. En esta ocasión, en lugar de invitar a un artista, invitamos a un diseñador industrial que se llama Ariel Rojo, para que nos propusiera un proyecto colaborativo. Yo lo había escuchado a él hablar en un encuentro en la ciudad de Oaxaca, justamente sobre proyectos colaborativos. Supongo que en todo el mundo. En México está ahorita muy en boga hablar de la colaboración. Hordas de artistas van a Oaxaca, buscan a los tejedores de tapetes, les pagan porque les hagan su diseño y le llaman a eso colaboración. Y justamente Ariel en esa ocasión hablaba de la colaboración como un ganar-ganar, ¿no? Cómo puedes colaborar con un grupo de gentes, con una persona, y que realmente se le llame colaboración, desde el ganar-ganar, ¿no? A partir de una fórmula que él tiene y de varios ejemplos que nos mostró de trabajo con estudiantes en la universidad, donde le llama es A más B igual a D.
A puede ser una persona, una situación muy específica. B, el cómo transformar eso en un concepto. Y D, pues el diseño a partir de eso. Cuando yo justo hablé con Ariel me contó que acababa de leer en un periódico de circulación nacional, El Universal, una nota sobre radiotécnicos del centro histórico que se estaban quedando sin trabajo, porque la gente cada vez usamos más el iPhone, el iPad o cualquier otra cosa y no escuchamos la radio como tal. Y entonces ellos, en lugar de arreglar radios y vender radios, estaban arreglando televisiones o licuadoras, etcétera, que además la gente ya compra otra y la tira a la basura. Luego vimos que esto de que se estaban quedando sin trabajo no era tan cierto, porque fue complicado que aceptaran trabajar con nosotros. Pero bueno, esto detonó la idea de Ariel, porque además su abuelo había sido el primer fabricante de los componentes para radios en México y tenía además este componente como nostálgico. Lo primero que quiso hacer Ariel, fue poner una radiobocina como primer evento público, poner una radiobocina fuera de Casa de Cine en la calle de Regina. Invitamos a Joaquín Aguilar, de Casa Talavera, que es otro espacio que tiene la Universidad de la Ciudad de México cerca de nosotros, a que hicieran su programa fuera de Casa Vecina un 14 de febrero, que era el Día del Amor y la Amistad. Lo hicimos justamente como gancho porque la calle se llena, entonces la idea era que Joaquín estaba hablando sobre el amor y la amistad, la gente llevaba sus discos, dedicaba canciones, se declaraban amor, sucedieron muchas cosas ahí, pero Ariel iba hablando del proyecto, invitó a varios radiotécnicos, los radiotécnicos se emocionaron. Luego entramos a Casa Vecina, invitamos a la gente a tener una charla sobre la radio, el objeto radio, qué estaba sucediendo, etcétera, etcétera. Los radiotécnicos hablaban y tal. Y a partir de ahí se empezó a tejer esta colaboración propuesta por Ariel con radiotécnicos, pero no solamente con radiotécnicos, también con bordadoras que se sientan en la calle de Regina a bordar, que desde que yo entré a trabajar hace 3 años a Casa Vecina me decían, hay que hacer algo con las bordadoras, hay que hacer... Y pues a las bordadoras no les interesaba, o sea, yo no podía forzar a estas señoras a decirles, vénganse a tejer a Casa Vecina, hasta que llegó un proyecto como el de Ariel, al que le entraron gustosamente. Ahora llegó a esa parte, dio talleres gratuitos también para estudiantes que vinieron de muchos lados de México, para hacer radios de cartón. Otra vez esta generosidad del artista, se le da un recurso, pero el tiempo que le invierte en esto es impresionante. Estos son radios que se hicieron en el taller, radios funcionales, que también tenían entrada USB y demás para iPhones y demás. Estas son las señoras bordadoras viendo un plano que les mostró Ariel, que finalmente quisieron trabajar con nosotros. Estos son los radiotécnicos que trabajaron con nosotros. Esta es una de las láminas que presentó Ariel, porque siempre al final de los 3 meses de residencia sí se hace una inauguración de una exposición que pretende ser más que nada como el estudio de trabajo del artista puesto en display para que la gente pueda ver un poco a lo que se llegó. Esta es toda la gente que estuvo involucrada. Se le da crédito absolutamente a todo mundo. Un poco cómo sucedieron las cosas. Ana Elena Malet nos presentó a Ariel y a mí, nosotros presentamos a nuestros equipos y cómo se fue tejiendo toda esta, lo que alguien en algún momento llamó industria creativa, ¿no? Al final, los 3 radios que están sobre la mesa son los 3 radios que se hicieron con las bordadoras, con ebanistas del centro histórico. El del medio es metal, está hecho con ácido y tal. Bueno, todas estas personas hoy por hoy siguen siendo colaboradores de Ariel. Nosotros en Casa Vecina, por supuesto que no lucramos con absolutamente nada, pero ellos sí. Ellos ahora pueden vender los radios y pues las ganancias van para todos, ¿no? Para los radiotécnicos, para Ariel, para las bordadoras, etc. Y Ariel sigue haciéndolos, ya va en la versión 2.1 o 2. Ya no me acuerdo en qué versión va de Radio Vecina, pero es algo en lo que nosotros participamos como ese empuje del que yo hablaba, como este espacio de encuentro para que se tejan estas historias, ¿no? Estos son los radios. Y bueno, este es otro de mis proyectos favoritos. Voy rapidísimo, de verdad me estoy brincando muchos detalles, pero es que prefiero sí poder terminar de contarles, dar una idea general de lo que hacemos ahí. Otros 2 artistas muy jovencitos, también de Guadalajara, que nos hicieron esta propuesta. Todos queremos ser rockstars. Álvaro y Sacil lo que propusieron, Sacil Bárbara y Álvaro Ugarte, lo que propusieron fue
proponer la creación de una banda de rock con gente que no supiera tocar ni un solo instrumento y ver qué sucedía, qué iba a pasar en esos otra vez 3 meses de convertir a Casa Vecina en un cuarto de ensayos. Entonces, bueno, conseguir los instrumentos fue toda una cuestión, mucha gente nos ayudó, y lo primero que hicieron como evento público para iniciar el proceso fue convertir a Casa Vecina en un cuarto de ensayos, pero además hacer un casting. Se repartieron volantes por todo el centro histórico, mandamos invitaciones por Facebook, Twitter, boca a boca, etc. Y hacer un casting para que cualquier persona que no supiera tocar un instrumento viniera a hacer un casting y nos dijera por qué quería ser un rockstar. Una vez más, bueno, las niñas, las vecinitas, todo el barrio vino, todos los señores que acampan fuera de Casa Vecina y viven fuera de Casa Vecina, en fin, todo Casa Vecina hizo casting y finalmente quedaron estos 6 seleccionados. El que está en la batería finalmente salió. Lo interesante de este proyecto es que realmente estas 5 personas totalmente distintas entre ellas se comprometieron impresionantemente durante los 3 meses del proyecto. Gustavo, que es el cantante, Maggie, la del teclado, Oscar, otro Gustavo, y Beck en la batería, son un ex policía, un señor jubilado, una chica que es la voz de la línea azul del metro en México, un vendedor de instrumentos que siempre quiso tocar pero nunca se atrevió a decirle a sus papás que quería tocar y entonces nunca tocó, y una chica que sabía cantar pero siempre había querido tocar la batería. Bueno, además, como en otros eventos públicos, invitaron a verdaderos rockstars, no nada más del mundo de la música, sino escritores, artistas, músicos, a hablar siempre son eventos abiertos al público en general, pero eran para los 5 integrantes de la banda, para hablar un poco de la idea de la fama, ¿no? Y del reconocimiento. Se hicieron jammings en la azotea, en las cuales subían músicos callejeros que conocemos ya, que los invitábamos a tocar y a tener un foro con instrumentos, con toda la parafernalia que esto implica. Convertimos Casa Vecina también en un salón de belleza, porque invitamos a un tatuador y a un estilista de ahí también del barrio, a que el servicio lo dieran en Casa Vecina gratuito a toda la gente que quisiera ir a tatuarse y a cortarse el pelo por un día. Por supuesto, el recurso salía del recurso, o sea, el dinero salía del dinero de producción de Álvaro Isacil, pero ellos hicieron muchos más tatuajes y cortaron mucho más pelo del que nos alcanzó para pagarles. Y bueno, se dio una dinámica interesante y a partir de ahora vamos a seguir colaborando con ellos también. Todo esto terminó en una tocada en una cantina, porque durante el proceso también, gracias a la visita de Ramón y de Citat en México, Elena Muñoz nos presentó al dueño de una cantina que se enamoró del proyecto. Nos dijo, por favor, vengan a hacer la tocada final aquí. La hicimos, fue impresionante, realmente fue impresionante lo que suenan bien. Además, no solamente se hicieron amigos y enemigos, sino que escribieron 3 canciones, tocaron 3 canciones, se pusieron de acuerdo en el nombre de la banda, se llaman Bestiario, una de ellas es fanática de Cortázar, y suenan bien. Ahora estamos haciendo el libro, bueno, se hizo una exposición, una presentación para intentar explicar un poco el proceso de todo, y ahora estamos en el libro y les queremos grabar un disco. No tenemos recursos para el disco, es algo que incluso yo voy a poner de mi bolsa, ellos van a poner de su bolsa, algo va a poner Casa Vecina, pero porque ellos realmente necesitan tener el producto final. Uno de los conflictos graves que tuvimos fue que uno de los chicos se la creyó muy, y nos quería demandar porque los instrumentos que le habíamos proporcionado eran muy malos, no estaban a su altura, las chicas de la banda llegaban tarde y se ponían a chismorrear en lugar de a tocar, y él no nos iba a dar permiso de usar nada de su imagen en la exposición y podía llegar a quemar Casa Vecina, y me amenazó a mí personalmente. Nunca en mi vida me había yo enfrentado a esto, y trabajé en la frontera Tijuana-San Diego con grupos de individuos muy bizarros y muy complicados, y en mi vida me habían amenazado de esta manera. Por suerte se solucionó, porque hicimos una reunión de emergencia, llamé al hermano, por suerte conocía yo por casualidad al hermano de este personaje, el hermano lo tranquilizó y ahí mismo hicimos que firmara, porque yo les había pedido a los artistas que siempre en este tipo de proyectos
firmaran unas cartas de colaboración, ¿no? Un acuerdo donde cada quien se hacía responsable de ciertas cosas y donde nosotros nos liberábamos de ciertas otras, y justo con este individuo se les había olvidado. Entonces, bueno, finalmente por suerte todo se tranquilizó y todo salió bien cuando yo le prometí a Carlos que no solamente, y además esto era obvio y se sabía, no solamente iba a tener 20 o 15 o los que quisiera ejemplares del libro, sino que los íbamos a ayudar a grabar las canciones en un disco, íbamos a ir a registrar las canciones. No, nosotros no podemos seguirles prestando la casa para los ensayos, pero eso ustedes ya lo sabían desde el día 1, pero vamos a ver qué podemos hacer, etc. Todo acabó bien, pero realmente cuando uno trabaja pues con la gente y invita a la gente a formar parte de estos procesos con fecha de caducidad, pues mi fecha de caducidad no necesariamente es la misma de ellos, ¿no? Entonces nuestras grandes preguntas elegantes son: ¿dónde está el límite de lo que podemos hacer? ¿Cómo se le da continuidad a esto? ¿O cómo se le da un cierre a este tipo de proyectos? Para nosotros nos parece importantísimo haber incidido en la cotidianidad de estas 5 personas, ¿no? En lo que hacen en el día a día, pero ¿qué tanto para ellos fue tan importante como creemos nosotros? Ahora lo veremos con el libro, porque ahora viene la presentación del libro, van a volver a tocar en la misma cantina, esperamos, regalaremos libros y regalaremos discos. Y bueno, para cerrar rápidamente, ya esto ahora sí nada más, el otro eje de Casa Vecina es el taller de microurbanismo, fundado por Gustavo Lipcao en el 2010, hoy por hoy coordinado por Cristian del Castillo, ambos arquitectos muy comprometidos, increíbles conversadores y muy interesados y convencidos de que el diálogo y la escucha, y escuchar al otro, y escuchar estas respuestas que a veces ya nos conocemos, son lo que pueden generar ciertas transformaciones en la ciudad. Se llama taller de microurbanismo justo en la idea de hacer pequeñas incisiones quirúrgicas, mapeos, cartografías, mesas de diálogo, rodadas de bicicleta, paseos peatonales, etc. En la idea de poder poner en práctica ciertas estrategias que a lo mejor ya suceden en la ciudad, pero de algún modo tomarlas y volverlas a pasar boca en boca, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, ellos toman cursos con los recursos de Casa Vecina, toman un curso de agricultura urbana y luego lo dan gratuitamente a los vecinos. Hacemos también estas exposiciones que tratan de ser más que nada centros de estudio para poder visibilizar todas las líneas de estudio, todos los proyectos que se hacen desde el taller de microurbanismo. Tenemos un recurso ridículo de dinero, realmente ridículo para mantener esto. Se le paga un sueldo a un coordinador, que en este caso es Cristian del Castillo, y todos los demás que trabajan con nosotros son voluntarios y chicos de universidades que están haciendo su servicio social y vienen a trabajar con nosotros y se enamoran del proyecto y luego se quieren quedar y no te los podemos pagar, pero siguen yendo pues hasta que consiguen trabajo, ¿no? Entre los proyectos, bueno, hemos tenido también taller de bicicletas de bambú, rodadas, azotea verde, recorridos por edificios modernos del centro histórico, etcétera. Pero uno de los proyectos más importantes, que nos tardamos 3 años en que sucediera, no porque no tuviéramos la idea en la cabeza, sino por ganarnos la confianza de este grupo de locatarios del mercado de la Merced, que es un mercado sumamente importante desde la era prehispánica en México, en la colonia y hasta nuestros días, que a principios del año pasado se quemó la nave principal, muchos locatarios perdieron sus puestos. Nosotros ya queríamos hacer algo ahí y sin embargo el año pasado, como en marzo del año pasado, sucedió que ellos nos vinieron a buscar. Después de 3 años de estar trabajando como muy discretamente, haciendo cositas, no pedir favores, dialogando y ganándonos la confianza, finalmente vinieron a pedirnos ayuda porque el gobierno les quería imponer un tipo de mercado y ellos no querían. Entonces, en diálogo con ellos y trabajando con ellos se hizo esta propuesta, que les encantó, que nos pidieron una maqueta, la pasearon por todo el mercado. Luego venía el conseguir el dinero para hacer esto. Pues se nos cruzó que el gobierno de la Ciudad de México hizo un concurso nacional para el mercado de la Merced y para la revitalización de la zona, y pues entramos al concurso porque no nos quedaba de otra. En el panel, en el jurado, había muchas personalidades, arquitectos de la televisión, algún escritor,
no había un solo locatario de la Merced, no había nadie, ni un solo vecino, nadie del mercado, por supuesto no ganamos. Y por supuesto el día que se presentaron los proyectos ganadores, los locatarios fueron a protestar. Nosotros calladitos, y bueno, apoyándolos en lo que ellos nos pidieran, ¿no? Básicamente lo que se logró fue que podamos estar en una mesa de diálogo para poder incorporar algunas de las ideas de los locatarios, y esta es una de las cosas que a mí me parece más importante que podemos hacer desde la institución en el campo del dominio público, que es simple y sencillamente lo que ya decía en la ponencia pasada, que es escuchar. O sea, ¿por qué llegar a decir lo que se tiene que hacer en el espacio? ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no preguntar? Aunque escuches 20 veces la misma respuesta hasta que esta vaya tomando forma. A manera de, bueno, este es el gran equipo del taller de microurbanismo hoy por hoy, irá cambiando, el único que se queda es el que está de negro casi sentado, que es Cristian. Son increíbles todos ellos son increíbles. Y bueno, un poco como a manera de conclusiones, tratando de responder lo imposible de responder, yo les diría que en realidad todos los proyectos que hacemos en Casa Vecina son puntos de encuentro para dialogar, para escucharnos. Nos guiamos mucho por intuición, por prueba y error, con muchísima paciencia. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Un poco mi papel en Casa Vecina, porque esto yo obviamente tengo un equipo increíble de gente, con curadores, con investigadores, con educadores, poquitos, somos 7 en total. Mi papel ha sido justamente como de tener un poco la presión de la fundación, y empiezan a ver resultados ahora, empiezan a entender después de 3 años un poco lo que hacemos, sin menospreciar lo que se hizo los 5 primeros años de Casa Vecina, por supuesto, pero había mucha confusión, era como muy confuso entender qué era el lugar, ¿no? Hemos ido poco a poco ganando confianza, y sobre todo creemos que las respuestas al qué podemos hacer se dan trabajando, se dan en el haciendo, ¿no? Tratamos de no imponer nuestra visión o llegar a intervenir algo, tratamos de no querer salvar a nadie desde el arte. Trabajamos con arte, sí, trabajamos con artistas, pero también trabajamos con sociólogos. Este año las residencias son de un arquitecto, un educador y un sociólogo que trabajarán con artistas, pero los que llevan la residencia son ellos. No somos activistas, pero tampoco somos estetas. Intentamos proponer proyectos de colaboración ganar-ganar, desde los cuales se generen ciertas experiencias de vida. Y bueno, y sí tenemos como cierta estructura institucional, yo soy la directora, hay una curadora, hay un coordinador de exposiciones, está la persona encargada de los talleres. Sin embargo, la figura del curador está de algún modo difuminada y borrosa, es un colaborador más, un guía más. Todos en Casa Vecina, todos hacemos todo, todos vamos a hablar con quien tengamos que hablar, todos pegamos cosas en las paredes, todos lijamos mesas, todos... de alguna manera, claro que existe esta situación jerárquica de la institución, sobre todo cuando se trata de rendirle cuentas a los que nos dan el dinero para poder hacer esto, pero realmente hay una generosidad y una voluntad por pasar el tiempo dejando que las cosas sucedan un poco, ¿no? Entonces, bueno, esto es Casa Vecina, seguramente debe de haber muchas dudas porque hay muchas cosas que no dije, como cómo seleccionamos a los proyectos, cómo nos llegan las propuestas, etcétera, pero bueno, aquí estoy para contestar lo que haga falta. Gracias.